It's hard to breathe, but that's alright. Hush. 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 Hola amigos de Cenati, ¿cómo están? Les habla la doctora Milagros Diego, médico coordinador del Servicio Médico de la Zona Lima Callao. Esta es una de las primeras reuniones que vamos a tener en el transcurso de los meses con ustedes. Y bueno, como primer tema hemos querido tocar la famosa tercera ola, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta famosa tercera ola? ¿Llegará la tercera ola a nuestro país? ¿No llegará? ¿Tendremos una tercera, una cuarta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué tenemos en contra? ¿Qué tenemos a favor? Eso y algunas dudas más vamos a responderlas en este momento. Creo que ya todos hasta ahora sabemos cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, cómo evitar, cuáles son los cuidados a tener. Creo que ya después de más de un año y medio, creo, de haber pasado, de haber tenido nuestro primer caso, ya esos temas lo conocemos. Pero de repente por allí hay algunas cosas que nos quedaron pendientes. Entonces vamos a tratar de resolverlos en todas estas sesiones que vamos a tener a lo largo de los meses. ¿Y por qué la vacuna es tan importante? Al día de hoy tenemos más de 20 millones de vacunas aplicadas. De esas 20 millones, aproximadamente más de 11 millones corresponden a una dosis, a una primera dosis. Y más de 8 millones corresponden ya a dosis completas, ¿no? Lo que hace que de toda esa población que se ha vacunado, más o menos un 74% de personas que ya tienen una dosis completa, ¿no? Eso es muy importante. Pero tenemos un gran problema, ¿no? Hay una gran deserción de personas que a pesar de estar dentro del padrón, que a pesar de ser personas que le corresponde la vacuna, no han acudido, ¿no? No han acudido. Entonces, ¿cuántas personas aproximadamente son o se tiene aproximado? Son más de 1 millón. El MIN se refiere de 1.400.000, más de 1 millón de personas que no han completado las dosis necesarias. Entonces, ¿cuál es la razón de ello? ¿No? Sabemos muy bien que eso es importante, que eso es necesario para que puedan afrontar un eventual contagio, ya que se ha demostrado que ante las nuevas variantes, la variante Delta, que es la que ahora estamos teniendo, ¿no? La variante Mu, que es otra de las que también recién se ha detectado, ambas, o sea, las dos dosis son necesarias para evitar que esta persona requiera algún momento hospitalización o pueda fallecer. Entonces, eh, qué importante que es la vacuna. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar un poquito sobre los casos de personas que han sido vacunadas, que han estado hospitalizadas, quién fue vacunado, quién no fue vacunado, para que un poco entiendan el tema de la importancia de la vacunación. El Perú ya hace muchas semanas, varias semanas, venimos mostrando un marcado descenso en los nuevos casos de COVID-19, ¿no? Y en fallecimientos definitivamente. Lo que ha significado al fin el final de la llamada segunda ola, ¿no? De la pandemia en nuestro país.
En tanto, tenemos a la par que la vacunación sigue avanzando, ¿verdad? Sigue avanzando. Este fin de semana hemos tenido la vacunación ya de personas mayores de 30 años, ¿no? Y podemos darnos cuenta que en lo que ha pasado del mes ha avanzado muy rápido, ¿no? Ha avanzado muy rápido. Se esperaba que las personas de 30 años recién comenzaran de acá una o 2 semanas más, pero miren, esto es muy importante, ha sido de verdad muy trascendental y he ahí el ejemplo de la cola, ¿no? Que las colas que se han venido mostrando este fin de semana en el vacunatón, sobre todo el domingo, que dieron la voz del Ministerio de Salud, que las personas que son mayores de 30 años o que cumplen 30 años en el transcurso de todo el año puedan acudir a vacunarse. Y realmente ha sido masivo. En la séptima vacunación que fue este domingo, ha habido se han realizado 567.925 dosis, una gran cantidad de dosis aplicadas, ¿no? Entonces, la vacunación viene avanzando y gran población está siendo ya inmunizada completamente y definitivamente eso es bueno, ¿no? Ayuda, hace que definitivamente esa tercera ola se pueda prolongar, ¿no? O que si es que llega, definitivamente tengamos mucho más población vacunada, ¿no? La famosa inmunidad de rebaño que en algún momento se habló. Esta lámina es para mostrarle un poco cómo ha ido descendiendo los casos de defunción, ¿no? Los casos de fallecidos en el lapso del tiempo de la pandemia, ¿no? Tenemos tres fechas distintas para que aproximadamente vean. La primera lámina, la que está arriba, pueden ver, ¿no? He tomado como que uno de los picos aproximadamente, ¿no? De los casos dentro de los casos de la primera ola en este caso. Pueden darse cuenta muy bien, ¿no? Que hay dos olas, ¿no es cierto? Entonces he tomado yo aproximadamente la de abril, entre abril, que me pareció una de las primeras donde se mostraron una gran cantidad de casos. Y miren, marco una fecha, entonces un viernes 29 de mayo se reportaron 632 defunciones, 632 fallecidos por COVID, ¿no? En 29 de mayo del 2020. Vamos avanzando un poco con los meses, ¿no? Vamos avanzando un poco con los meses y ya me voy a una segunda ola, ¿no? Me voy a una segunda ola ya en el mes de abril aproximadamente, ¿no? Y también igual tomo un pico para poder tener la data y miren, el 23 de abril del 2021, ese 23 de abril se dieron 828 fallecidos, ¿no? Se mostró 828 fallecidos. Entonces, miren cómo ha ido la curva en ascenso, luego en descenso, luego nuevamente en ascenso. Si se dan cuenta claramente, ¿no? El ascenso es mucho mayor que en la primera ola, ¿no? Entonces, es clarísimo el ejemplo acá. Y bueno, ya estamos en este caso ya en bajada, ¿no? Definitivamente, en descenso, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta aquí, ¿no? En esta lámina, que he tomado la fecha del miércoles 1 de septiembre, ¿ya? ¿Cuántos fallecidos por COVID? 40 casos, ¿no? Imagínense, ¿no? De 632, que fue uno de los picos, de 828, en este momento tenemos 40 casos, ¿no? 40 casos de fallecidos por COVID, ¿no? Que da la impresión de que fuera algo como si fuera otra enfermedad, ¿no? Y eso lo podemos ver porque ya no vemos tantas colas en los hospitales, ya no vemos a las ambulancias, ¿no? Que pasaban muy seguido por casa. Por acá, por ejemplo, todo el tiempo estaban las ambulancias, los hospitales repletos, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos un poquito más de oportunidad porque vemos que llamamos, ¿no? Al 107 en el caso de salud, al MINSA cuando llamamos, ya hay un poquito más de rapidez para poder atendernos y todo, ¿no? Y eso se debe, pues, que definitivamente hay menos casos que lo dio. Los casos se deben definitivamente, uno, a que ya hay gente que está vacunada definitivamente. ¿Quiénes eran las personas más vulnerables a fallecer
¿no? ¿A quiénes eran esas personas que podían irse por COVID? Personas que estaban dentro de un grupo de riesgo, ¿no? Personas con obesidad, algún tipo de enfermedades del corazón, hipertensos, diabéticos, ¿no? Con cáncer, VIH, eh, personas mayores, ¿no? Al adulto mayor, más de 65 años, 60, 65 años. Entonces, esa población, ¿qué pasa con esa población? Esa población ya ha sido vacunada, ¿no? Entonces, definitivamente, eso hace que el hecho de estar vacunado hace que reduzca, en este caso, la probabilidad de poder necesitar una cama UCI, de poder llegar a hospitalizarse, ¿no? Entonces, se ve reflejado definitivamente en estas curvas, ¿no? Por eso es que se habla mucho que esta tercera ola, a quiénes atacaría o quiénes serían las personas vulnerables para esta tercera ola. Mucho se habla de las personas jóvenes, ¿no? Jóvenes, ¿por qué? Porque no están vacunados, no, todavía no tienen la vacuna. Entonces, la idea es que se acelere un poco el tema de las vacunas para que así podamos estar protegidos, ¿no? Uno, les comento, por ejemplo, los casos de Israel. Israel ya está en una tercera ola, definitivamente, ¿no? Israel ya pasó. Ahora, si ustedes han podido ver noticias, saben un poquito de este tema, Israel ha llegado a más del 70% de su población vacunada. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿cómo si ellos están vacunados, cómo entonces están teniendo una tercera ola? Pues se ha visto, ¿no? Ya los estudios están, lo vamos a ver un poquito más adelante, ya que los casos que están hospitalizados, que los casos que han llegado a necesitar una cama UCI son del grupo de no vacunados, son el grupo de no vacunados. Entonces, he ahí la importancia de ello, ¿no? Obviamente de recibir la dosis completa, eso está bien claro. Igual en Estados Unidos también ha habido picos en diferentes estados, ¿no? El hecho de ser un país que tenga la posibilidad de poder incluso escoger la vacuna que se van a colocar, porque allá vas y te dicen, yo quiero, te pones, ¿no? Moderna, Johnson, Pfizer, ¿cuál es la que tú quieres? Entonces tú escoges la vacuna que te vas a colocar. ¿No? A pesar de tener esa facilidad ellos, hay mucha gente que no se ha vacunado, mucha gente que todavía, no sé, no tiene dudas, algo que de repente no logra convencerlo. Y bueno, ese número, ese grupo de personas son aquellas personas que han terminado en el hospital, han terminado en una cama UCI, han terminado falleciendo, ¿no? Y vamos a ver los ejemplos más adelante. Todo lo que yo les digo está basado en estudios, ¿no? Entonces, ahí la importancia de acelerar el tema de la vacunación y a pesar de estar vacunados, no dejar de cuidarnos, no dejar de usar la mascarilla, no dejar de guardar el distanciamiento. ¿Qué pasó con Israel? En Israel se dijo que ya no se usaran las mascarillas, ¿no? O sea, ya dejen de usar mascarillas porque obviamente sus casos se fueron a cero. Hubo días que tenía 0 casos de fallecidos. Entonces dejaron de usar mascarilla y entre comillas como que volvieron a la vida normal, pero se dieron cuenta que no era la solución. El hecho es que a pesar de estar vacunados, debemos seguir teniendo todos los cuidados que hemos tenido desde el inicio de la pandemia, ¿no? Así incluso yo haya tenido COVID. Entonces, al tener ya como evidencia en otros países que a pesar de estar inmunizados una gran cantidad de personas, hay una tercera ola, pues el Perú definitivamente no escapa de esto, ¿no? No escapa de esto, ¿no? Entonces, eh, si bien ahorita estamos en calma y todo, ¿no? La discusión en torno a cómo sería una tercera ola ha comenzado definitivamente a tomar fuerza en las últimas semanas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? El Ministerio de Salud, ¿no es cierto? El MINSA proyecta, no predice, ojo, proyecta, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar en una tercera ola? En el peor de los casos, ¿no? ¿Qué podría pasar? Teniendo un punto de vista conservador y teniendo un punto de vista fatal, ¿no? De fatalidad, ¿no? Entonces, nos muestra acá dos escenarios distintos. Entonces, ¿cómo sería en este caso esta nueva ola? Entonces, esta tercera ola. Entonces,
Ellos hacen una proyección que tendríamos aproximadamente 3.2 millones de casos, ¿no? De casos de COVID y más de 115.000 fallecidos, ¿no? Más de 115.000 fallecidos. Entonces, entre primera y segunda ola hemos tenido aproximadamente 198.000 fallecidos, un poquito más de 198.000 fallecidos. Entonces, la proyección que hacen ellos es de un aproximado de 115.000 fallecimientos se pueden dar en esta tercera ola. Entonces pueden ver bien, como bien ven el cuadro, esto lo pueden encontrar también ustedes entrando al Ministerio de Salud, ¿no? El Centro Nacional de Epidemiología el Ministerio de Salud, ¿no? Y ponen dos escenarios, ¿no? Entonces un escenario conservador, como que se pueden manejar y todo, no tendríamos más de 2 millones de casos, el 80%, como ustedes mismos saben, creo que ya todos sabemos que de cada 10 casos, 8 lo hacen leve, por ahí 2 terminan hospitalizados y uno termina en UCI, ¿no? Entonces, ese es el promedio aproximadamente, ¿no? En un caso conservador tendríamos un aproximado de más de 67.000 fallecidos. Pero en el peor escenario, que esto ya se escape de nuestras manos, como fue en una segunda ola, ¿no? Que nos faltó oxígeno, que faltaron camas UCI, eh, que la gente no acudió cuando debía acudir a los hospitales, ¿no? En el peor de los escenarios, este valor se duplicaría, ¿no? De 67.000 pasaría aproximadamente a 115.000 fallecidos, ¿no? Esto es una proyección, ojo, que no se está que eso no es alguna predicción, ¿no? Simplemente se está proyectando a qué puede pasar. Entonces, ¿tenemos que estar preparados? Sí, definitivamente tenemos que estar preparados, ¿no? Esto sí o sí se va a dar en cualquier momento. Semanas antes, semana después, pero se va a dar. La cosa es que aceleremos el tema de la vacunación y que sigamos cuidándonos. No repito, siempre les repito, seguir cuidándonos. ¿Por qué? Porque ahora veo muchas personas con solamente una mascarilla, ¿no? Una sola mascarilla. Veo personas que ya no tienen esto de salir, van a los restaurantes, van a las discotecas, que veo que ya también, ¿no? Los avisos que salen que ya aperturaron muchos lugares, centros de juegos, ustedes que son jóvenes, ¿no? Me veo estos centros donde van a hacer juegos, ¿no? Partidos de fútbol. Son cosas que se están dando ya en el pasar de los días, en el pasar de las semanas, de los meses, eh, y que definitivamente nos puede traer, definitivamente nos acerca más a esta tercera ola. Entonces son cosas que nosotros tenemos que cuidar. Esto no ha acabado, todavía seguimos en pandemia. Entonces tenemos que tomar las medidas necesarias. Entonces, el impacto definitivamente de las primeras dos olas fue grande, ¿no? El Perú se convirtió en el país con la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo, más alta del mundo. En mayo de este año, en mayo del 2021, el Grupo Técnico de Trabajo del Ministerio de Salud determinó que desde el inicio de la pandemia hasta el 22 de mayo aproximadamente fallecieron más de 180.000 peruanos, ¿no? O personas a causa del COVID. Casi el triple de la cifra reportada hasta ese momento. Entonces, definitivamente, la primera y la segunda ola golpeó mucho. Entonces, ¿cuáles podrían ser las características de esta tercera ola? ¿Qué podría pasar en esta tercera ola? ¿En qué se caracterizaría? En que va a atacar definitivamente a gente más joven, porque tenemos a la gente mayor vacunada. En que va a atacar a aquellas personas que no han recibido la vacuna. ¿Qué debemos hacer para estar preparados? ¿Qué nosotros como personas, qué tenemos que hacer? ¿No? Seguir cuidándonos definitivamente, ¿no? Cuidar a los nuestros. ¿Cómo influirá el nivel de vacunación aquí? ¿Cómo influirá? Viendo o teniendo los ejemplos de otros países. Entonces, ¿cuáles serían las previsiones? Lo primero, la clave, avanzar al máximo con la vacunación. Definitivamente la vacunación va a jugar punto a favor para que esta tercera ola se pueda prolongar o sea una tercera ola mucho más conservadora, definitivamente, ¿no? Se ha ido avanzando en el pasar de los meses el tema de la vacunación,
¿no? Como hemos venido viendo, primero se vacunaban las personas mayores de 80 años, ¿no? Se tuvo un termómetro aproximadamente de cómo iba a ser la vacunación, pero gracias a la llegada de las vacunas, esto se ha ido acortando, ¿no? En un inicio yo recuerdo muy bien que esperábamos que aproximadamente llegara la vacuna para las personas de 40 años aproximadamente en el mes de octubre. Eso es lo que pensábamos en un inicio, ¿no? Porque ese era el cronograma aproximadamente que se había calculado en este caso, ¿no? Pero con la llegada de las vacunas, definitivamente estas brechas se han ido acortando, ¿no? Hoy por hoy tenemos ya al día de hoy vacunando personas mayores de 30 años. Muy probable que la siguiente semana ya comiencen a vacunar al rango ya de 29 para abajo, ¿no? Lo que el presidente y el ministro de Salud han dicho que a diciembre de este año ya llegamos a todos los mayores de 18 años vacunados, ¿no? Eso es lo que ellos ya se han proyectado, ¿no? Y es más, hay grupos que, aparte de los grupos etarios que se vienen vacunando, aparte de ello, también se están vacunando, por ejemplo, a los profesores, ¿no? A los profesores que están dentro del padrón del, del, del Ministerio de Educación, ¿no? También se vienen vacunando, fuera de la edad, de la edad que puedan tener, pueden haber profesores de 24 años, 23 años, 25 años, también se están vacunando. Esta semana se ha dicho también, el Ministerio de Salud ha dicho que va a empezar a vacunar a la lista de profesores universitarios y profesores de institutos superiores. Entonces, eso también es una gran noticia para nosotros, ¿verdad? También es para nosotros como empresa, es una gran noticia. Entonces, y así, ¿no? Van a ir avanzando. Todo va a depender de la cantidad de vacunas que lleguen, ¿no? Hace un par de horas he escuchado que para el mes de septiembre hay un aproximado de más de 10 millones de vacunas que va a llegar. Entonces, eso hace que se pueda acelerar el tema de la vacunación, ¿no? Entonces, definitivamente, chicos, ya están próximos a recibir su vacuna. Entonces, la idea es que no bajemos la guardia definitivamente, ¿no? Y bueno, también el tema de avanzar al máximo con la vacunación, también pues va a tener que dar otro tipo de estrategia de repente para crear más lugares, más lugares de vacunación, más puntos de vacunación, para que no se formen estas grandes colas, ¿no? Esta foto es del fin de semana en las colas que tenía, por ejemplo, Plaza Norte, que queda tan cerquita donde está Senati, las colas terribles, ¿no? Entonces, la idea también es que eh, se abran muchos más lugares para vacunar, ¿no? En algún momento dijeron que van a abrir el tema, el caso de las farmacias, bueno, no sabemos, ¿no? Eso ya el Estado seguirá con su programación en este caso, pero lo que sí podemos ver es que esto viene avanzando. ¿No? Viene avanzando y muy pronto también ustedes ya van a estar dentro de ese grupo de vacunados, ¿no? Dentro del grupo de vacunación, que solamente nos queda esperar y cuidarnos definitivamente, ¿no? Lo que les hablaba al inicio, ¿no? Les decía sobre los estudios que hay, ¿no? Sobre el tema de la vacunación y el hecho de las hospitalizaciones de personas vacunadas y no vacunadas. Entonces, esta gráfica que ustedes pueden ver ahí es de un estudio realizado por la CDC. Doctora, ¿y qué es la CDC? Es el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, que esto es a nivel mundial. Cada país tiene sus propias sedes, ¿no? Entonces, cada país envía la información, ¿no? Para que se pueda compartir con todos. Entonces, este es un estudio, no es un estudio peruano, este es un estudio americano, ¿ya? ¿Qué nos dice en este caso este estudio? Nos muestra que las personas no vacunadas, ¿ya? Acá, las personas no vacunadas, ¿ya? Tienen 17 veces más probabilidad de ser hospitalizadas por COVID-19 que las personas que han recibido su vacuna de manera completa, sus dos dosis de vacuna. Vean la diferencia. Entonces, esta es una población, este es un estudio que se ha hecho de junio a julio de este año, ¿no? Entonces, han sacado toda la población, ¿no? Que ha acudido al hospital y que ha estado hospitalizada.
Entonces, de esa cantidad de personas, no, miren, han tenido algunos picos también, algunos meses, como pueden ver. Entonces, de esa cantidad de personas se han dado cuenta que de todo el total de hospitalizados, la cantidad de hospitalizados es 17 veces más probable de la persona que no ha recibido vacuna. Entonces, por eso es la importancia de vacunarse, ¿ya? Por eso es importante que debe vacunarse y debe recibir las dos dosis la persona, las dos dosis para que esté totalmente protegido. Y así hay otros estudios, chicos. Les pongo, este es un ejemplo, ¿no? De lo último que yo pude encontrar, pero así hay varios ejemplos que podemos tener que efectivamente la vacuna protege o hace que la eficiencia de la vacuna es alta para prevenir hospitalización y mucho más alta para evitar llegar a una cama UCI y definitivamente poder fallecer. Está comprobado, ¿no? Ahí está la eficacia de la vacuna. Doctora, pero hay casos que se pueden dar de personas que han sido vacunadas y se han sido hospitalizadas y en UCI. Sí, yo no digo que no, sí puede haber. Por eso es que la eficacia de una vacuna nunca va a ser al 100%, ¿no? Siempre es 98%, 97%. Siempre va a haber un porcentaje pequeñito, pero el mayor, ¿no? El común denominador es otra, ¿no? Es otra realidad como pueden ver, ¿no? 17 más veces de probabilidades de entrar a una hospitalización de aquella persona que ha recibido la vacuna 2 veces. Entonces, qué importante es, chicos. Entonces, como les decía, ¿no? Vamos a tener una tercera ola, eso definitivamente, sí, va a haber, quizás una cuarta ola, sí, muy probable, no lo sabemos, ¿no? ¿Y qué se ha visto, por ejemplo, ya en otras regiones? ¿Qué hemos podido, qué se ha podido observar, ¿no? Se ha podido observar que, por ejemplo, que cada condiciones son distintas, definitivamente. Casos hemos tenido, por ejemplo, de Delta en Arequipa, casos de Delta en Huánuco, por ejemplo, ¿no? Luego fue llegando a Lima, en algunos lugares de repente hay mayor predominio de una variante a otra, ¿no? Eso podemos tenerlo. Entonces, ahora las cosas ya van cambiando, entonces ya empezaron a mapear un poco eso, ya empezaron a hacer las evaluaciones para detectar las variantes, ¿no? Exactamente, entonces eso es una forma de prevenir en este caso también la tercera ola. Ahora, el predominio de la variante Delta, ¿no? Lo que creo que todos los médicos nos tiene como que un poco psicoseados este tema de la variante Delta, ¿no? Tiene una característica muy especial. Como pueden ver ahí en el gráfico, ¿ya? Eh, en un inicio, cuando se dio este tema del COVID y cómo era el tema del contagio, veíamos que, por ejemplo, una persona infectada, una persona que tenía COVID, podía contagiar hasta dos personas, ¿no? Podía llegar a contagiar hasta dos personas, ¿no? Pero con esta variante Delta, vemos que las cosas son distintas. Puede contagiar hasta desde el doble, hay estudios que dicen que puede ser del doble, ¿no? De aproximadamente hasta 5 personas, pero también hay algunos estudios que refieren que pueden ser hasta 8, hablan de 5 a 8 personas que puede contagiar una persona con COVID que ha tenido o que tiene variante Delta, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? La vacunación. Pues definitivamente la vacuna va a prevenir el tema de la hospitalización, que haga una infección severa y por ende muerte, ¿no? Entonces, esta información también igual es del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, del CDC. Entonces, definitivamente esta variante Delta, ¿no? Que es la que está predominando, puede traer, o sea, tiene unas características muy peculiares en el caso de la transmisión y que definitivamente nos puede traer problemas. Si es que la persona incluso no estaba, bueno, es que la persona no está vacunada, ¿no? Definitivamente. Aquí tenemos otro estudio realizado en el hospital en Houston, ¿ya? En el cual podemos ver la cantidad de hospitalizados al 31 de agosto de este año, ¿no? Esto es algo último. Entonces, ¿qué dice el estudio? De 129 hospitalizados por COVID, ¿ya? En ese hospital, ¿ya? Vieron que de esos 129, 115 eran personas que no habían sido vacunados, ¿ya? 115, o sea, miren la cantidad de personas, 115 personas no vacunadas.
y 14 de las personas que estaban aquí habían sido vacunadas por una o por dos dosis, ¿ya? Pues, nos podemos dar cuenta que las personas que llegan a la hospitalización, ¿no? Más del 90% son personas no vacunadas, ¿no? Ahora, de este total de personas hospitalizadas, 68 estaban en UCI, ¿ya? 68 estaban en UCI, ¿ya? De esas 68 que estaban en UCI, ¿ya? 65 era el grupo no vacunado y 3 eran vacunados con una o dos dosis, ¿ya? Entonces, igual, ¿no? Porcentaje grande, personas que no recibieron vacuna. Y de ese porcentaje, las que estaban en un ventilador eran 34 personas. Las que requerían un ventilador eran 34 personas. Y de esas 34 personas, de ese total, todas no estaban vacunadas. Entonces, es ahí la importancia, otra vez, ¿no? De estar vacunado, de llegar, en este caso, avanzar al máximo en la vacunación para poder prevenir estas cosas, ¿ya? Entonces, qué importante es. Ahora, la doctora está que habla y habla de la vacuna, ¿no? Y la variante Delta y eso. Entonces, ¿qué es la variante? ¿Qué es la variante Delta, ¿no? Y les hago también una pequeña, le pondré en el título sobre el tema de la variante Delta Plus, que esto es reciente también, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos hasta este momento de la variante Delta? Es una variante que se detectó por primera vez en la India. Y esta Delta Plus también ha sido detectada en la India. Entonces, es considerada hasta este momento la variante de mayor preocupación por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Por su alta transmisibilidad. ¿Se acuerdan que les dije que el ritmo de reproducción de la vacuna en un inicio era de una persona contagia a dos? En el caso de la variante Delta hablábamos de 5, pero ahora vamos a ver que incluso hay hasta un poquito más, ¿no? Entonces, esta variante Delta está presente en más de 104 países. Eso a la información de julio del 2021, ¿no? Lo que mandan todos los países, en este caso al CDC, ¿no? Tanto en países de alto ratio de vacunación como en lugares bajos, ¿no? Alto ratio es que, por ejemplo, Estados Unidos, Israel, lo que le decía, ¿no? Que tiene una gran cantidad de gente ya vacunada, más del 70% de su población vacunada, pero que a pesar de ello están presentando el tema, en este caso COVID, ¿no? Y se ha detectado que es la variante Delta, ¿no? Actualmente es la variante dominante en varios países, como por ejemplo el Reino Unido, ¿no? Nosotros se han detectado, los primeros casos que se detectaron fueron en Arequipa, luego en Lima, se acercaron estos casos, ¿no? Y bueno, aparentemente las cosas todavía están tranquilas todavía. Y les hago el tema de la variante Delta Plus, le pongo abajo, ¿no? Que es una variante de la Delta, incluso, ¿no? Una mutación que ocurre en este caso de la Delta, que incluso en la poca información que podemos tener hasta este momento, ¿ya? Eso también son estudios de la India, nos dicen que bueno, igual que el ritmo de reproducción, la contagiosidad es alta, pero tiene una característica que como que hace o sea, que la vacuna como que o sea, que no responda a la vacuna en este caso, ¿no? Entonces, eh, qué importante, como les decía, es que nos sigamos cuidando, ¿no? No hay que confiarnos tanto el hecho de que, bueno, ya no, ya ahora vacunaron a mi mamá, a mi papá, ya normal, hacemos reuniones, no. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos definitivamente, ¿no? Eso es muy importante. Esta puede causar enfermedad más grave, definitivamente en personas que no han sido vacunadas, mucho más en personas que no han sido vacunadas, ¿no? Los pacientes tienen más probabilidades de ser hospitalizados, esto está clarísimo. Hablan que es casi 2 veces más contagiosa que las variantes anteriores, pero les voy a mostrar una imagen que encontré en este caso en un estudio también en el cual nos dice pues que definitivamente eh, es mucho más, ¿no? Entonces, definitivamente la vacuna el hecho de las personas vacunadas, que yo ya recibí la vacuna, pueden contraer la infección, eso no nos libra de poder contraer, pero definitivamente hace que esta enfermedad sea leve, sea incluso en muchos casos asintomática, ¿no? La cantidad de virus producido disminuye más rápido, incluso en el hecho de estar vacunado y si por AOV me da el COVID con esta variante, ¿no? Eh,
Y también los estudios nos dicen que las personas completamente vacunadas son transmisoras por menos tiempo, ¿no? Que dura mucho más tiempo la enfermedad. Entonces, como para que hablemos, sepamos un poco sobre la variante Delta, la importancia en este caso de la vacunación ante la variante Delta se ha comprobado, tanto Pfizer como Sinopharm como AstraZeneca, que son las vacunas que se están colocando en nuestro país, se han realizado los estudios y definitivamente sí hay una protección, sí hay una eficacia ante esta variante, ¿no? Acuérdense también, como les dije en un inicio, que ninguna vacuna nos va a proteger al 100%. No existe eso, no existe. Entonces, siempre va a haber un 98, 97, ¿no? Un 90, dependiendo del tipo de vacuna, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros no debemos dejar de cuidarnos, ¿no? Ahí la importancia. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Entonces, a mayor ritmo de reproducción, en este caso, ¿no? El ritmo de reproducción de la enfermedad, al ritmo de reproducción del virus, en este caso de Delta, voy a hablarles de Delta, la enfermedad se vuelve más contagiosa, ¿no? El ritmo de reproducción, ¿no? Es el número de personas a la que el individuo puede pasar un virus, ¿no? Esta, para ser más clara o más sencilla, es la cifra que habla de la capacidad que tiene de poder infectar, que tiene este virus de poder infectar a más personas, ¿no es cierto? Entonces, vemos aquí el ejemplo, por más claro es esto. Entonces, el virus original, ¿no? El primer COVID que se encontró, ¿no? Que fue en Wuhan, acuérdense, ¿no? En Wuhan. Entonces, nos hablaba que una persona infectada puede transmitir a dos personas, ¿no? El promedio era 2.4, 2.6, si redondeamos, dos personas, ¿no? Podía transmitir a dos personas. Una persona infectada podía transmitir a dos personas el virus, ¿no? eh, en el caso de Europa, cuando se detectaron la primera ola, en este caso en Europa, se dieron cuenta que la variante que había atacado Europa, ya, de una sola persona infectada podía contagiar a tres personas. Esa era su reproducción, ¿no? En la variante alfa, ¿no? En Reino Unido, por ejemplo, se dieron cuenta que una persona ya infectada podía transmitir la enfermedad a cinco personas. ¿No? Y la delta en la India, ¿no? La delta en la India, ¿no? Refiere que una persona infectada puede transmitir entre 5 a 8 personas, ¿no? Eso es, por ejemplo, en lo que hablamos de delta. Entonces, la contagiosidad que existe en esta variante delta es alta, ¿no? Entonces, definitivamente, si uno no cumple con las medidas de protección, si nosotros no cambiamos en nuestro comportamiento, definitivamente nos podemos infectar. ¿Ya? Entonces, qué importante es que sepamos que esta variante contagia mucho más. Entonces, por ende, es que el ministerio, por eso les mostraba ese cuadrito, o sea, al ser mucho más contagiosa, por eso es que se proyectan ellos, ¿no? ¿Cuántos casos podría haber, ¿no? Lo multiplican por 5, por 8, porque definitivamente la contagiosidad es alta. Si a eso le sumamos que la gente ya empezó a salir, no está usando la mascarilla como debe ser, no están acudiendo a sus vacunas, ¿no? Definitivamente esto pues puede llegar, esta tercera ola puede llegar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, no todo es mal, no todo está mal. De marzo a este momento, a septiembre que estamos, definitivamente hemos cambiado un montón, ¿no? Mientras en marzo, abril, mayo, pues teníamos que hacer grandes colas para conseguir un balón de oxígeno, hoy por hoy ya definitivamente se han creado muchas plantas de oxígeno, ¿no? Muchas plantas. Los distritos incluso han creado sus propias plantas de oxígeno, las iglesias, las universidades han regalado plantas de oxígeno, las mineras han regalado plantas de oxígeno para diferentes lugares. Entonces, ya está mapeado el tema del oxígeno, eso creo que ya está claro. Pero si tenemos en cuenta que esta contagiosidad de la delta es mucho más, puede haber la posibilidad que en algún momento nos podamos quedar sin oxígeno, ¿no? También, entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Dos, ¿no? Que definitivamente el personal de salud ya está entrenado, ¿no? Definitivamente a marzo, abril del año pasado
a septiembre de 2021, definitivamente el personal ha visto pues cantidad de personas con COVID, ya las cosas, los temas ya están bien pactados, ya hay estudios, hay protocolos, ¿no? Hay diferentes casos. Y hay algo también muy importante, que la gente, o sea, las mismas personas, los mismos ciudadanos, ya aprendimos a reconocer los síntomas, ya aprendimos a que no tenemos que automedicarnos, ya aprendimos a darnos cuenta cuáles son los signos de alarma y eso es un punto a favor definitivamente, ¿no? Un punto a favor, ¿no? Y definitivamente el hecho de tener una gran cantidad de vacunados, ¿no? Sobre todo la población vulnerable. Ahora, ¿qué tenemos en contra? Definitivamente el hecho de haberse ya reactivado todo tipo de actividades, reactivado todo tipo de sectores, en este caso, hace pues que la gente salga, que se reúna, que vayan a los partidos de fútbol, ¿no? Que armen sus equipos, hagan a jugar. Las reuniones que no se daban antes ahora se están dando, ¿no? Y seguro que ustedes también por ahí se están reuniendo. ¿No? Entonces, eso es un punto en contra definitivamente para poder hacer que llegue esta tercera ola, ¿no? Acudir a estos centros comerciales, a restaurantes, ¿no? A veces yo me quedo sorprendida que veo colas enormes para entrar a un restaurante, yo digo, y no se dan cuenta que todo esto está cerrado, como no tienen miedo, todos en un momento estamos sin mascarilla cuando vamos a comer, definitivamente, y no hay temor, entonces, ¿no? La gente como que se va relajando, ¿no? No está cumpliendo el distanciamiento, eso está muy claro, ¿no? No está usando la mascarilla como debe ser. ¿No? No usa la mascarilla como debe ser. La gente la vemos con una sola mascarilla, solamente está usando de repente esta mascarilla descartable, ya no la usa un día, la usa de repente hasta 3, 4 días y esta mascarilla solamente si yo voy a estar todo el día, definitivamente en un día ya la mascarilla queda obsoleta y no puedo usar solamente una. Recuerden, yo tengo que usar dos mascarillas, ¿no? En el caso de que use una mascarilla de tela, ¿no? Como ven acá, una mascarilla de tela, yo pongo debajo mi mascarilla quirúrgica descartable, ¿no? Y así me protege. Otra de las cosas que está pasando es que usan solamente las mascarillas, en este caso de tela, ¿no? Las mascarillas domésticas. Y acuérdense que estas mascarillas, chicos, estas mascarillas domésticas, las que se fabrican, tienen un tiempo de vida. El tanto lavarlas, el algodón se va desgastando, ¿no? Entonces ya pierde esa efectividad la mascarilla. ¿No? Entonces se sabe que las mascarillas de tela o las mascarillas domésticas, caseras, como lo queramos llamar, tienen un tiempo de vida de 20 lavadas aproximadamente, ¿no? Ahora, tampoco dicen, no, pero yo no la lavo, tampoco es la solución, ¿no? Entonces, hay que lavarla definitivamente, porque esto es lo que está en contacto con todas las personas. Entonces, ya la mascarilla deja, como les digo, ya deja de cumplir su función al tener varias lavadas. Estas ligas se gastan, ¿no? Se van soltando estas ligas y de pronto tú ves a la gente que la mascarilla la tiene abajo, ¿no? Y todo el rato está que la sube, que la sube, que la sube, porque ya la mascarilla ya no está pegada al rostro. Entonces, punto en contra definitivamente, ¿no? Punto en contra, que pasa también y que puede hacer que uno se contagie, ¿no? El hecho de estar subiendo, lavando mascarilla, puede hacer que yo me pueda contagiar, ¿no? Y definitivamente la confianza de haber sido vacunado, ¿no? Por ejemplo, yo he estado viendo muchas páginas ahí por internet, por el Facebook, ¿no? Que dice, ya ven, si ya estás vacunado, ven a tal sitio, que acá vamos a estar solamente los vacunados, ¿no? Hay restaurantes, hay pubs, hay discotecas, entonces hay mucha confianza ya con este tema de la vacuna, que definitivamente nos juega un punto en contra, ¿no? Pueden ver ahí en la fotito un día sábado a las 3, 4 de la tarde en el Mercado Central, ¿no? La gente andando llenecito del centro de Lima, ¿no? En la calle del Mercado Central, mucha aglomeración, definitivamente no hay cumplimiento de distanciamiento, yo les aseguro que hay mucha gente ahí que no está puesta la mascarilla y que eso hace pues que muy pronto pueda llegar una tercera ola, ¿no? Entonces, ¿qué debemos priorizar? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Primero, el tema de los oxígenos, ¿no? Entonces, los oxígenos en los hospitales. Para eso, ¿no? El gobierno se tiene que preparar, ¿no? Definitivamente para poder abastecer las plantas de oxígeno dentro de los hospitales ante una tercera ola. La vigilancia genómica. Doctora, ¿qué es la vigilancia genómica? La vigilancia genómica quiere decir poder detectar
el tipo de variante que es la que está afectando. En este caso puede ser Delta, Delta Plus, Mu, Alfa, detectar el tipo de variante. Al detectar el tipo de variante, nosotros podemos saber en qué lugares puede haber mayor cantidad de contagiados, podemos saber. Si de repente se me ocurre, Arequipa, se han detectado muchos casos de variante Delta, con eso ya podemos saber que Arequipa va a tener gran cantidad de casos de COVID, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mayor contagiosidad la variante Delta, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que saber, ¿no? Igual en los distritos, ¿no? También así como se hace en provincias, se hace para los distritos. Por ejemplo, la cantidad de casos que hubo en Comas, por ejemplo, Comas, el cono norte, ¿no? La cantidad de casos que se detectaron es superior al de otros distritos, ¿no? Uno de los primeros distritos que tuvo mayor casos de COVID, incluso fallecidos, Comas, San Martín de Porres, bueno, Callao, que es una provincia, pero luego Canto Grande, ¿no? Fueron lugares en donde hubo gran cantidad. Entonces, igual, también, ¿no? Sectorizar, ¿no? Entonces, la gente, por ejemplo, de Comas, se detectaron varios casos de COVID, en ese caso variante Delta, ¿no? Hablo de, entonces, muy probable que vayan a haber muchos casos, ¿no? Entonces, identificar a la población vulnerable desde ya, ¿no? Nuestra población que tiene algún factor de riesgo, más aún si no han sido vacunados, ¿no? Les explicaba que hay 1.8 millones de peruanos vulnerables o que ya están dentro del padrón para ser vacunados y no han recibido ninguna dosis. Entonces, hay, ¿no? Aumentar la ventilación de espacios cerrados, ¿no? Ahora, como les decía, todo se ha reactivado, todo se ha abierto, pero ya no se está cuidando el aforo como se estaba cuidando en un inicio, ¿no? Ya ponen las mesas seguidas, muy seguidas, ¿no? No, definitivamente no se cumple con eso, ¿no? Entonces, no hay distanciamiento, no hay ventilación. Definitivamente por ahí puede haber un tipo de contagio. El uso de mascarillas, la que vayamos a usar, KN95, mascarillas quirúrgicas, mascarillas de tela. Yo acá tengo varias mascarillas para que ustedes vean, o sea, ahora en este tiempo ya las mascarillas ya tenemos mayor acceso para poder comprarlas. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando comenzó todo esto las mascarillas eran carísimas, estas mascarillas quirúrgicas costaban creo que 3 soles, 4 soles cada una, porque era carísimo, ¿no? Pues ahora la mascarilla ya encontramos un paquete de 50 mascarillas, ya están 5 soles, 6 soles, ¿no? Las KN, la clásica KN95 que entró a Perú, ¿no? Con las primeras que entraron, las primeras que conocimos eran las blanquitas, ¿no? Como esta, ¿no? Como una blanquita fue la primera que conocimos, ¿no? ¿Verdad? Esta fue la primera mascarilla que llegaron en las KN95, ¿no? Ya después de ahí empezaron a llegar, pues, ya otros modelos. Acá tenemos, por ejemplo, una KN95 de otra forma, ¿no? Empezaron a llegar otros modelos, porque obviamente a veces, ustedes saben que los chinitos pues sacan modelos y modelos, pues empezaron a salir otras mascarillas, ¿no? Ya de otra forma, pero con la misma función y la misma propiedad que una KN95. Sacaron en colores, ¿no? Varios colores, acá tenemos negro, blanco, plomo. Ustedes miran la otra con colección de mascarillas o venden mascarillas. Son de mi uso. Luego las mascarillas de tela también, ¿no? Las mascarillas de tela. Esta es una mascarilla de tela que, como les decía, estas mascarillas tienen un tiempo de duración nada más. No es que van a ser permanentes, pueden durar un año. No, no, no. Estas mascarillas que son si bien son reutilizables, son mascarillas que tienen un tiempo de vida nada más, ¿no? Solamente tienen un tiempo de vida, aproximadamente, como les decía, 20 lavadas. ¿Por qué? Porque las mascarillas, una de las propiedades que tiene que ser de algodón, ¿no? Entonces, la tela de algodón, al ser lavada, ya pierde se hace mucho más delgadita la tela, ¿no? Entonces, otra de las cosas, como les decía, era el tema de la liga, ¿no? La liga también ya empieza a soltar, a zafar, ¿no? La idea es que esto esté bien pegadito al rostro, ¿no? Y como les dije, la mascarilla no va sola, la mascarilla se coloca, si vamos a una mascarilla de tela, pues tenemos que usar con una mascarilla quirúrgica, ¿no? Una mascarilla quirúrgica, sí tengo que usar dos mascarillas, ¿verdad? Hay que usar así. En ningún momento se nos ha dicho que ya usen una sola mascarilla. No, no. Yo a veces veo que hay personas
solamente están usando una mascarilla, lo ponen debajo de la nariz. Así hay lugares que yo sí puedo ver que centros comerciales o supermercados, por ejemplo, que obligan a las personas que se pongan dos mascarillas y eso está muy bien. Definitivamente eso está muy bien, debemos usar dos mascarillas. ¿Ya? Acá hay otro tipo de mascarilla, también salieron al mercado un montón de tipos de mascarillas. Esta es una mascarilla eh, eh, con 5 capas de protección, ¿no? Es una mascarilla que tiene un tiempo de duración de un año por el tipo de material que es, ¿no? Ellos refieren que es una mascarilla que tiene unos hilos especiales, hilos de plata pura refieren, ¿no? Así es esto. Y que por eso duran bastante tiempo, ¿no? Entonces tiene incluso para ajustar, si se pueden tienen para ajustar a las orejitas, ¿no? De acuerdo al tamaño de la persona, pero no todos tenemos el mismo rostro. Entonces, hay diferentes tipos de mascarillas en el mercado, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, pero la idea es que las usemos y las usemos bien, ¿no? Entonces, una mascarilla de tela, pues no la voy a tener 3, 4 meses, ¿no? Entonces, esa mascarilla ya dejó de cumplir su función. Una KN igual, ¿no? Una mascarilla quirúrgica. Si yo salgo todo el día, si estoy fuera de mi casa todo el día y tengo que estar con mascarilla, definitivamente esta mascarilla quirúrgica definitivamente ya perdió su función. Si yo la estoy usando más de 4 horas, entonces ya esa mascarilla ya no vale. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Si mi mascarilla no me protege, definitivamente yo me puedo contagiar, ¿no? Eso creo que está súper, súper claro, ¿no? Entonces, importante el tema de seguir usando la mascarilla, ¿no? Reforzar otra de las cosas que la idea de que COVID se transmite por aerosoles, ¿no? Entonces, una persona si no tiene una mascarilla bien puesta, si está muy cerca a una persona que tiene COVID, esas partículas, esas gotículas van a ir hacia mí y me van a poder contagiar de COVID, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que priorizar, ¿no? Entonces, por eso es importante la mascarilla, por eso es importante el distanciamiento, el cuidado de las personas vulnerables. Hay que seguir cuidando a las personas vulnerables, porque acuérdense que la vacuna, no, ninguna vacuna es 100% eficaz. Entonces, tenemos que cuidar a esas personas que son vulnerables, definitivamente. Doctora, ¿y quiénes son los vulnerables? Doctor, ¿de quién habla usted? ¿Quiénes son los vulnerables? Bueno, los vulnerables, ¿no? Son personas que tienen algún tipo de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la hipertensión, o sea, que es la presión alta, diabetes, ¿no? Aquellas personas que tienen algunas enfermedades pulmonares, como por ejemplo asma, ¿no? El EPOC, que es una enfermedad pulmonar crónica. La obesidad, muchachos, la obesidad es un factor de riesgo para que una persona pueda tener COVID y pueda complicarse, ¿no? Muchos de los casos de personas que han fallecido de COVID, ¿no? Y esos son estudios peruanos que nosotros tenemos que se han hecho, ¿ya? Que una gran población que entró a UCI era gente obesa, gente que no tenía ninguna enfermedad de fondo, era gente joven incluso, pero que era obesa, pues, ¿no? Tenía un índice de masa corporal por encima de 35. Otra de las personas que son están dentro del grupo de riesgo son las personas mayores de 60, 65 años, personas con insuficiencia renal crónica, ¿no? Terminal, aquellas que se dializan, personas con VIH, con cáncer, ¿no? Las gestantes también son una población, si bien no es una enfermedad, pero es una población vulnerable, ¿no? A la cual tenemos que cuidar también. Entonces, con más razón, todas estas personas deben recibir la vacuna, con más razón. Entonces, si ustedes conocen a algún familiar, a algún amigo que tenga algún tipo de enfermedades como las que están aquí y que no se quiera vacunar, pues concientícenlo, ¿no? Ustedes mismos ya recibieron su charla, díganle la importancia de la vacuna, ¿no? Y la posibilidad de poder llegar a hospitalizarse, ¿no? A llegar a usar una cama UCI si es que no está vacunado. Ujú. Y bueno, ya para terminar, pues, ¿no? Recuerda que el COVID no se ha ido, ¿no? Si bien han bajado los casos, él no se ha ido. Que hay una tercera ola que vaya a venir, sí, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir cuidándonos, ¿no? Tomar las medidas de prevención como lo hemos venido haciendo. Uso de mascarilla, doble mascarilla obligatoria, mi lavado frecuente de manos,
Mi alcohol, ¿no? Recuerden, el alcohol, no debemos dejar de usar nuestro alcohol gel, si no tengo dónde lavarme la mano, ¿no? Porque si no, me tengo que lavar la mano, es lo principal. Pero si por ahora estoy en la calle, ¿no? Entonces mi alcohol gel o mi alcohol, ¿no? La distancia física, definitivamente que yo tengo que cumplir, mínimo de 1 metro, hablábamos de 1,5 metros, porque si una persona habla muy fuerte, definitivamente las gotitas van a salir mucho más, ¿no? Entonces son cosas que nosotros tenemos que seguir cuidándonos, ¿ya? Eh, no se ha ido el COVID, como les decía. Ahorita las personas más vulnerables son aquellas que no tienen vacuna. ¿Y quienes no tienen vacuna? Los menores de 30 años. Entonces, tienen que cuidarse con mucho más razón. ¿Ya? A cuidarse, a esperar que les llegue la vacuna, que yo estoy segura que va a ser muy pronto, ¿ya? Pero no por eso debemos bajar la guardia. Sigamos cuidando, cuidemos a los nuestros, cuidemos a nuestros padres, cuidemos a nuestros abuelos y tomar todas las medidas de prevención. ¿Ya? Entonces, ha sido un gusto poder encontrarnos en esta primera sesión. Vamos a encontrarnos de acá a unos días para un segundo tema. Y bueno, eso es todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego.